Bueno, hoy vamos a ver algo de técnica. Le he puesto a este estudio eh, bueno, a ver. Este estudio yo lo había editado y al final quedó sin editar. Déjame. Chicos, discúlpenme la demora. La verdad que realmente la internet en Cuba me hace todo más lento. Es decir, no puedo usar mi internet para cosas normales. Tiene que ser solamente para clases porque es extremadamente cara. Bueno, le he puesto el asunto del tema, si el tema es mejorando nuestra técnica o mejore su técnica. Y vamos a ver cuestiones estratégicas en este capítulo. Recuerden que los sábados son días que vemos siempre algo de videojuego. Hoy vamos a ver algo de pensamiento esquemático. Le voy a explicar de qué va el tema de lo que es pensamiento esquemático. Vamos a ver algo también de dominación. Y la verdad que va a estar bien interesante, ¿no? Bueno, comencemos con una partida entre Boris Spassky y Bobby Fischer, luego de que ellos se retiraran del ajedrez en el año 1992, creo. Realmente no lo tengo claro, pero creo que fue en el 92 que ellos juegan un match. 92 o 94. Si hay algún conocedor que me pueda esclarecer, se lo voy a agradecer. Entonces, bueno, en estos años realmente juegan un match muy interesante. Y esta partida tiene un significado estratégico tremendo porque ocurre un sacrificio de calidad a largo plazo que realmente hace que Fischer abandone y termine ganando Spassky una partida muy bien llevada, ¿no? Vamos a ver la apertura. No tiene nada de especial la apertura. Realmente Fischer quedó muy bien con las negras. Bueno, todos sabemos que Fischer era un teórico tremendo. Aquí se juega lo que es el gambito de dama aceptado, que realmente es muy sólido. Y bueno, luego de los cambios, estos finalitos acá muchas veces son engañosos. Las blancas siempre pueden apretar un poco, sobre todo por el tema de las casillas, ¿no? Débiles acá en el flanco de dama. Bueno, B3, caballo B7. Las negras pueden jugar hacer B5, pero no se debilitan y hacen B6 para no permitir que las blancas, por ejemplo, en caso de B5, se retiren a A2, a E2 y hagan un A4 en algún momento. Por tanto, bueno, no le dan ese chance a las blancas. Bueno, normalmente un juego bastante, yo diría que muy sólido. Ninguno de los dos jugadores tiene debilidades, a no ser las negras, quizás acá estas casillas, y las blancas también, ¿no? Más o menos una posición casi, se puede decir que simétrica. Y bueno, alfil C5. Y en este caso Fischer hace un plan que la verdad que me gusta muchísimo, porque le da la casilla de E7 al rey y entonces se decide a atacar entonces en el flanco de rey. Spassky, rey F1, quitándose de la clavada. E4 ahora sí. Y este peón en E4, de hecho esta estructura es esencial contra estos alfiles porque hace que, bueno, el alfil de B7 muchas veces quede pasivo en esta posición. Bueno, G5, realmente Fischer ya tiene una posición, yo diría que bastante buena. Y bueno, caballo B1 intentando presionar con la torre y amenazando alfil A3, buscando los cambios para así aliviar un poco la presión de las negras, ¿no? Bueno, G4 y Spassky alfil A3. Bueno, realmente en esta posición las negras están muy cómodas y sencillamente con alfil por A3, que no la hizo Fischer, vamos a ver cuál hizo luego, y caballo E5, sencillamente, bueno, tendría una posición bastante decente, ¿no? Donde, bueno, tiene presión en el flanco de rey y, bueno, se puede capturar en F3 y hacer caballo G6 para caballo F4. Este caballo también puede incorporarse. Una posición muy buena.
De todas maneras, más o menos es equilibrada. Pero Fischer acá hace B4. Vamos a ver que B4 parece también muy buena, gana espacio. Sobre todo pone pasivo el caballo de B1, que más adelante va a tener que hacer caballo de 2 y colocarse acá, ¿no? De todas maneras, en esta posición, Spassky hace torre por C5. Miren esta jugada. La idea de torre por C5, primero que todo, es un sacrificio muy estratégico. Se gana un peón por la calidad, pero el tema está en las casillas negras, ¿no? Caballo por alfil por peón. Fíjense que incluso las blancas tienen piezas que mejorar muchísimo. El rey debería ir acá en E3. Este caballo se debería colocar en C4. Quiere decir que todavía las piezas blancas no están ni bien dispuestas, ¿no? Pero sí tienen un alfil muy bueno, un caballo en D4 muy centralizado. Bueno, torre H8, caballo A3. Fíjense que la jugada E5 no debe ser buena por caballo F5 jaque. Bueno, caballo D7, y aquí comienza entonces las blancas a mejorar su posición. El tema está en que es difícil para las negras, porque los caballos de las negras no tienen puntos fuertes, y esto hace que siempre estén débiles los caballos acá. Sin embargo, el caballo de C4 está muy bien ubicado gracias a este peón que le da soporte, y bueno, el rey también puede mejorar muchísimo acá. Alfil A8, fíjense que este alfil queda pasivo gracias a esta cadena de peones. Rey F2. Una cosa que tienen las blancas acá es que pueden ir mejorando sus piezas poco a poco. Torre G8. Y bueno, H4, impidiendo incluso que la torre se active por esta fila, ¿no? Aparte que H4 gana espacio también. Torre C7. Y ahora, bueno, ¿qué hacer con las blancas? Vamos a seguir mejorando nuestras piezas. En este caso, caballo C2. Primero porque queremos en algún momento enfocarnos en la casilla de 6, pero también queremos mejorar el caballo, ¿no? Torre B8, alfil A3. Realmente, si analizamos bien la posición, yo creo que hay un equilibrio importante acá, pero sobre todo me parece que las blancas siempre pueden molestar un poco más, porque sus piezas pueden ir mejorando paulatinamente, ¿no? En el caso de las negras quedan a la expectativa y no es tan fácil colocar sus piezas y ver qué van a hacer en esta posición. Ahora mismo Fischer comete un gravísimo error estratégico y hace H5. H5 es una jugada que debilita muchísimo el peón, sobre todo la casilla G5, y ahora las blancas con la siguiente jugada, torre G1, la verdad que están amenazando, bueno, colocar su torre en G5, y el peón de H5 se vuelve una debilidad tremenda. Rey F6, rey E3. Fíjense cómo poco a poco las blancas van estrangulando, en este caso Spassky a Fischer. A5. Bueno, esto es ya un truco, no se debería capturar en A5, ya que bueno, podemos hacer caballo por E4, y el caballo de C2 está en graves problemas en esa posición. Torre G5, bueno, A4, y bueno, ¿qué hacer con las blancas, no? Obviamente los cambios de peones no nos favorecen, sino que debemos mantener la mayor cantidad de peones que se pueda, y en este caso Spassky hace B4, B4, caballo D7, y en este caso aquí, bueno, B5. Veamos que el peón de B es extremadamente fuerte, va a estar apoyado por el alfil, sí, muchísimas veces, igual que por el caballo que se puede colocar acá en D4, caballo BC5 y caballo D4. Veamos esta posición. Bueno, ¿qué se ha logrado? Aparte de que tenemos un peón de ventaja por la calidad, tenemos a este peón débil, a este peón también acá un poco débil. Este peón de B5 se ve fuerte por la protección del caballo de D4, y en realidad todas nuestras piezas están muy bien ubicadas, ¿no? Ahora mismo Fischer hace E5, es un error táctico en esta posición, y permite que las blancas queden con un segundo peón. Caballo por E5,
torre F5 jaque, y esta posición yo diría que sí está decidida estratégicamente. Tenemos dos peones, puede caer un tercero, y sobre todo el juego activo del blanco, ¿no? Bueno, caballo por E4 es un buen tema táctico, pero sin embargo las blancas tienen la jugada alfil D3, ¿no? Alfil D3, se amenaza alfil D6 en caso de que se quite el caballo, por ejemplo, a F6. Por tanto, bueno, las negras intentaron torre C3, alfil B4, y ahora se amenaza el caballo de E4 y la torre, así que hay que devolver el material. Y como vemos, tenemos una posición estratégicamente ganada. ¿Por qué ganada? Porque, bueno, el caballo está muy limitado por el peón de F3, que está muy bien ubicado acá. Este es un peón pasado que, bueno, realmente apoyado por el caballo está muy bien. Y la torre es muy activa, ¿no? Sencillamente alfil D6. Vamos a ver que incluso con las pocas piezas que tenemos podemos realizar ataques. Ataca al rey de las negras con muy buenos resultados. Por ejemplo, aquí torre G5 y alfil E5, y en este momento vuelve las blancas a presionar. Va a caer el peón de H5, como les venía diciendo, y esta posición sí es ventaja decisiva. Ya aquí son dos peones más iniciativa. En este caso, bueno, alfil F4, torre F5, y en pocas jugadas se rinde Robert Fischer. Rey G7, perdón, rey G6, B6, y bueno, las negras están a punto de perder otro peoncito acá. Bueno, alfil por F3, y en este caso Fischer hace una jugada táctica que resuelve la posición con H5. H5, la idea es que el rey tiene que retroceder muchísimo, y bueno, las blancas van a coronar sí o sí. Por ejemplo, en caso de rey F7, torre A7, por ejemplo, rey G8 o F8, bueno, B7, y estamos coronando en la siguiente jugada. Me parece una partida muy interesante, donde el sacrificio a largo plazo no es que sea un sacrificio ganador, ni mucho menos, pero nos pone en el juego. Es un sacrificio práctico, donde las blancas son las que pueden mejorar sus piezas, las negras quedan en la expectativa, y de esto se trata el pensamiento esquemático, ¿no? Podemos desarrollar planes a largo plazo sin que nuestro rival tenga la posibilidad de mejorar sus piezas, ¿no? Veamos otro ejemplo. Bueno, este es un final que se dio en la partida de Jan Timma contra Karpov, en una de sus partidas. Y bueno, juegan las negras. Perdón. Bueno, aquí jugando las negras hacen torre F8. Fíjense que F2 ahora mismo no servía por torre E4 jaque. ¿Ok? Por tanto, bueno, hay que hacer la jugada torre F8. Quiero que piensen por un momento. La amenaza de las negras es F2, así que hay que hacer torre G1. Y aquí juegan las negras y ganan. Se le escapa esta posición. De hecho, la jugada ganadora a Karpov. Pueden usar el chat de Liches. Déjenme escribirles acá. Te puedo hacer torre F1, Manuel, ¿no? Te podría hacer torre F1 y el rey. No te creas que el rey está cerca, ¿no?
Pensemos ahí, a ver. ¿Qué hacer con las negras, no? Obviamente tenemos que activar nuestro rey, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, hay que activar el rey de las negras, pero hay que ser bien exacto con el tema del rey, ¿no? Muy bien, Mariana. Rey F6. La jugada es rey F6. De hecho, se le escapa a Karpov. Está increíble jugada, ¿no? La idea es que el rey va a pasar luego de F2 por esta ruta, ¿no? Para apoyar al peón de F y junto con la torre, bueno, se debe ganar, ¿no? Vamos a ver los análisis. Aquí sencillamente llegamos a tiempo para defender el peón de G3. Y en este caso, bueno, la torre puede parar los peones, ¿no? En este caso, bueno, si A5, hacemos torre A2. Acá tenemos que tener cuidado porque hay temas, ¿no? Pero bueno, siempre atacamos por detrás al peón más avanzado. Esto es un concepto que se usa mucho en estas posiciones. Y sencillamente las negras no tienen nada que hacer. Definitivamente llegamos mucho antes. Y aquí, bueno, torre B5 jaque es un recurso táctico para ganar fácilmente, ¿no? En caso de rey D6, tomamos en B6 y el peón cae y este peón corona fácilmente. Por tanto, bueno, se le escapa este recurso a Karpov, hace torre F4. Torre F4 tiene la idea de devolver el peón, de dar el peón de F3, pero por varios peones, ¿no? En el flanco dama. Llega un momento en que, bueno, se captura en C4. Las blancas tienen que ir a buscar el peón de F3. Y en este momento, bueno, torre H4. Cae el peón de H5. Se va a jugar el final. Bueno, en este caso las blancas juegan con un peón menos, pero siempre con chances de tabla, ¿no? Vamos a ver el final de todas maneras. Y vamos a ver en dónde se equivocan las blancas, que dejan escapar algunos chances de tablas acá. Bueno, rey D5. La idea, bueno, siempre la idea de estos finales es que la torre puede defender a distancia los dos peones y el rey puede ir ya sea para un flanco o para el otro para, bueno, crear problemas allí, ¿no? Esto, bueno, torre D7 jaque. La mejor jugada sin dudas hubiera sido torre H7. Bueno, conservando siempre chances de tablas en este caso, ¿no? El rey de las blancas, bueno, puede estar jugando para el flanco de dama, intentando capturar el peón de A6 y, bueno, la torre de H7 quedaría a cargo del peón de H. De todas maneras, torre de 7 jaque, rey de 5 nuevamente. Aquí torre H7 hubiera sido mejor. Bueno, se hace torre 7 jaque y este final ya sí es difícil de jugar para las blancas porque la torre defiende el peón de A5 y el peón de H va a quedar un poco avanzado acá. Lo primero que hacen las negras es cortar al rey. Bueno, vamos a pasar este final rapidito porque ya estamos fuera de la clase. Sencillamente vemos que es muy fácil el juego porque defendemos el peón de A5 mientras que apoyamos sencillamente el peón de H, ¿no? En este caso, bueno, cae el peón de A4 de alguna manera. Ojo con H2 ahora. Así que, bueno, torre por A4 y esta posición es ventaja decisiva. Vamos a ver cómo Karpov remata. Bueno, aquí sencillamente gana algunos tiempos y en este momento aquí hace torre G3. La idea es colocar la torre en H4 en algún momento que va a defender el peón de H3 y entonces
Bueno, hace esta jugada que era la jugada que había haber hecho hace mucho tiempo. Y aquí sí se concreta la posición. La torre va a defender el peón de H. Sencillamente, como está defendido también el peón de A4, como ya les dije, pensamiento esquemático, sabemos que debemos ir con el rey al flanco de dama, apoyar a este peón, y acá todo queda defendido. Esto se puede hacer cuando, claro, nuestro rival no puede mejorar su situación, ¿no? Las negras quedan totalmente ganadas. Aquí, bueno, el blanco se rinde en este momento, en caso este de Jan Timman, ¿no? Con blancas acá. Bueno, enseñanzas que nos deja esta partida, el rey activo. Quiero hacerle énfasis en esto porque realmente esta jugada se le escapó a nada más y nada menos que a Anatoly Karpov, que realmente es especialista en estas posiciones sencillas de conceptos, ¿no? Claros acá. Bueno, rey F6 con estos planes ganando. Vamos a ver la tercera partida. Y esta es una partida de lo que esto ilustra muy bien lo que es pensamiento esquemático. En esta posición pareciera que las negras tienen grandísimos chances de tablas. ¿Por qué razón? Porque este alfil es de alfil de diferente color. Si desaparece este peón sabemos que no hay nada que hacer. Entonces, bueno, este alfil de E4 está muy bien ubicado, defiende los dos peones. Esto es un peón, el de C2 avanzado. Sin embargo, vamos a ver y vamos a intentar crear un plan para ganar con blancas acá. Lo primero que se hace es el bloqueo del peón de F4, de F5, perdón, con alfil F4. El alfil bloquea a F5, pero también impide la coronación en C1. Bueno, en este momento lo ideal sería cambiar los roles, que el alfil estuviera en C1 y el caballo en F4 con un rey acá en G3 y el peón en H4, de tal manera que el rey lo tuviera bien difícil para acceder al juego de las blancas. Vamos a ver, el primer paso lo hacen las blancas bastante sencillo. La idea es llevar el caballo quizás a la casilla F3 o G2 para expulsar al rey de H4. En este caso, bueno, caballo E1 tiene que defender el peón de C2. Y hemos logrado una primera etapa donde las blancas colocan su rey en G3 y ahora necesitamos colocar el alfil en C1 y este caballo acá en F4. Obviamente nos tomará algunas jugadas, pero no es nada difícil tampoco, ¿no? Acá alfil C1 y es inevitable que el caballo ya llegue a F4 por varias vías, ¿no? Bueno, caballo E6. Una vez realizado la maniobra, ahora mismo, ¿cómo yo gano la posición? Bueno, hay un plan muy sencillo, se los traté de marcar acá. El rey estaría colocándose en la casilla G8 o H8, desde donde haríamos alfil B2 y alfil G7 mate. Realmente esto es una ilustración de lo que es pensamiento esquemático, pero muy buena, ¿no? Porque las negras no pueden hacer nada por su salvación. Aquí, alfil B2. Fíjense que es sencillo de jugar, ya que bloqueamos al peón de C2. Vamos con nuestro rey a la casilla H8. El rey de las negras tiene copado el espacio para acceder al peón de H4. Por tanto, bueno, aquí amenazamos ya colocarnos en G8 y de una vez acá en H8, donde daríamos mate acá en G7. En este momento, bueno, las negras se resignan, hacen alfil C8 y bueno, luego de rey G8, aquí se recibe mate en la próxima jugada. Pero, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, rey H7? Bueno, quiero que me digan ustedes ahí cómo jugaríamos acá.
Rey F6. Puede ser. Recuerden que yo me voy a quedar en H7, tranquilito ahí. Caballo D5. Colocar el caballo en F6 yo creo que es necesario. Caballo D5 parece buena. Bueno, aquí caballo H5. La que aparece, pero en realidad es lo mismo, ¿no? La idea es llevar el caballo a F6. Ahora amenazamos mate en C1. Ok. Y bueno, el alfil de D7 también. En caso de F4, la idea... bueno, la idea sería, en caso de caballo por alfil, rey H5 y buscar actividad. El peón de F está pasado también. Por lo tanto, tenemos alfil C1, que parece mucho más lógica. Y bueno, alfil E8, que creo que casi única para impedir el mate. Vemos que capturamos el peón de F4 y ahora es fácil el bloqueo del peón de C2. Aparte podemos capturarlo también. En caso de que no lleguemos a capturarlo a tiempo, podemos bloquearlo acá con alfil en C1 y un caballo en A2. Y bueno, traeríamos nuestro rey y este final es ganador, ¿no? Increíble este finalito. Bueno, las negras sencillamente se resignan. El rey en H8 y el mate en G7 en la próxima jugada. Vemos claramente cómo las blancas pensaron claramente en un esquema donde lo primero sería limitar al rey, crear una fortaleza allí donde el rey no pudiera acercarse al peón y luego crear este esquema de mate, ¿no? En este final que me parece increíble, ¿no? Esto es una belleza de lo que es el final, ¿no? Bueno, vamos a ver acá esta posición. Esta partida que vamos a ver ahora es de un señor, para los que lo conocieron. Su nombre fue Anderson. No recuerdo el nombre exacto, apellido Anderson. Rudolf Anderson, algo así. Bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero este señor Anderson era de los más técnicos de la época, bueno, en este caso de Karpov, época de Fischer. Uno de los jugadores más sencillos que yo he conocido en sus partidas, ¿no? La idea de Ulf, gracias Sebastián, Ulf Anderson, casi que se me olvida allí, ¿no? Bueno, Ulf Anderson, cuando ustedes quieran aprender a jugar un ajedrez sencillo, un ajedrez de finales, necesitarían pasar partidas de Ulf Anderson. Vamos a ver lo que es claramente el pensamiento esquemático, cómo Anderson logra desde una posición donde no tiene absolutamente nada, lograr un juego práctico y empezar a presionar a su rival, pero de la nada, absolutamente de la nada. Veamos la partida, la apertura, como vamos a ver, Ulf Anderson no saca absolutamente nada. Bueno, esto es una catalana, donde, bueno, ya aquí las negras tienen una posición bastante decente. C5. Bueno, no quiero detenerme en la apertura porque no es el objetivo. Y vamos a ver esta posición. Bueno, luego del enroque corto, como ustedes pueden apreciar, las negras están muy cómodas, se amenaza. Dama B6 para torre F8 y sería un juego de las negras tremendo acá. Anderson decide ahora mismo simplificar la posición para buscar chances en los finales, que es su fuerte, obviamente. Caballo E5. El cambio de los alfiles de casillas blancas también posibilita que estos peoncitos queden más débiles. Caballo por E5, alfil por, y se cambian las damas. Uno de los recursos que tenemos estratégico es que ahora podemos luchar la columna D, torre F de 8, bueno, torre por D8, torre por D8, y en este momento Anderson hace la increíble jugada de alfil por caballo. Normalmente torre y alfil es mejor que torre y caballo, pero en este caso
Lo que se quiere es trabajar la mala estructura, ¿no? De las negras acá. Alfil E7. Y ahora juegan las blancas. Quiero que le dediquen 1 o 2 minutos a esta posición y me digan qué harían ustedes acá con blanca. Torre de 1. Interesante, cambiando las torres. Aquí el caballito contra el alfil sería algo interesante, ¿no? Torre C2. Muy bien, Andrés. Caballo E4. Muy bien. Caballo E4 tienes que analizar que te pueden jugar F5. Ojo con que el negro se puede activar también. En caso de caballo E4, F5, el alfil puede molestar bastante también. Rey F3, muy bien, pero Rey F3 tiene un detalle, y es que la torre también puede llegar a D2. Ahora, bueno, torre D2 puede hacer torre B1. La idea es que podamos hacer rey E3 y rey D3 y expulsarte la torre, ¿no? También. Muy bien, Antonio. La jugada es la que dice Mariana y Emanuel. Caballo B1. En este momento, bueno, esta es una de las partidas estratégicas más brillantes de Anderson. ¿Por qué digo brillante? Porque el concepto de brillante en estrategia no es lo mismo que en táctica. Aquí no se sacrifican piezas, pero el hecho de que Anderson haya logrado ganar esta partida desde esta posición es increíble. Aquí hay un pensamiento esquemático, y es que las blancas quieren llevar su rey a E2, E3, rey F3, rey E2. Este caballo se activaría por acá, y luego entonces ya de este esquema empezar a activar, ¿no?, nuestra torre, y quizás avanzar los peones en el flanco de rey para generar debilidades, ¿no? Veamos que caballo B1, una jugada sorprendentemente interesante. Aquí, como es lógico, las negras no están perdidas. De hecho, tienen su actividad tremenda acá. Pero poco a poco, las blancas van a ir logrando una buena posición. Fíjense que, por ejemplo, en caso de G4, debemos tener cuidado con el recurso de que, bueno, las negras cambien todos los peones. Y aunque atacamos, el peón de A6, tenemos que tener cuidado que también perdemos el de F2. Entonces, bueno, esta es una posición que hay que tener en cuenta acá. Rey E2, mucho mejor. Y ahora el caballo comienza a hacer estragos, ¿no? Estos caballos comienzan a tener muchísimos recursos. Rey D7, caballo D2. Y vamos a ver cómo poco a poco, bueno, ya se ha ido logrando algo, ¿no? Y es que nuestra posición es muchísimo más sólida que la de las negras, que la estructura, bueno, está un poco fea, ¿no? Realmente, la estructura sobre todo del flanco de rey. Alfil F6. Y bueno, caballo E1, que parece muy, muy interesante. La idea de caballo E1 es que el caballo puede acceder tanto al flanco de dama como al flanco de rey. La idea que se coloca acá en B4 es muy buena, o que amenace caballo C5 para caballo por A6.
En tal caso, bueno, las negras deciden hacer torre de 6 y nos dan el chance de jugar G4. La idea de G4 es que luego de los cambios este peoncito quede bastante débil acá. Bueno, juegan las negras. ¿Qué hacer? Hay una jugada que es bastante buena. Torre C6, deshaciéndose de la torre, que pudiera ser muy molesta, luego de caballo de 3, por ejemplo, y torre H1. Por tanto, en este momento hay que cambiar rey por C6 y caballo de 3. ¿Qué amenazamos ahora? Amenazamos caballo B4. En todo caso, que el negro quiera activarse con rey de 5. Las negras van a hacer A5. Y ahora tenemos una jugada muy interesante que es E4. Fíjense cómo hemos logrado crear una barrera, ¿no?, con este caballo y este peón para que el rey no se acerque a nuestro territorio. Y nosotros ir ganando espacio en el flanco del rey. Estratégicamente esta posición es ventaja de las blancas, pero bueno, como las negras tienen un alfil, si logran jugar exacto, esta posición es igualdad. Lo que quiero decir que en la práctica es mucho más fácil de jugar para las blancas, ¿no? Bueno, A4, que es una jugada necesaria para simplificar los peones acá. Rey D6. Y ahora, bueno, rey F4. La idea es hacer G5, fijar la debilidad en H7 y entonces buscar a las negras acá en el flanco del rey. Alfil D8, G5, rey E7, rey G4. Vamos en busca del peoncito de H7, rey F8 y en este caso, bueno, F3 en este momento. Las negras, ¿qué pueden hacer acá? Bueno, hacen una jugada realmente interesante y tiene que ver con la simplificación. F6, buscando simplificar los peones, pero se les crean, bueno, de todas maneras tienen tres debilidades importantes: B5, E6 y H7. De todas maneras, aquí Anderson hace rey H5, una jugada muy puntual, muy interesante. La idea es que luego de F por G, rey H6, están presionando mucho más acá. Bueno, rey G8, caballo C5, y bueno, en este caso sí hay que hacer rey F7. La jugada E5 en este momento sería sencillamente un gravísimo error luego de caballo D7, ¿no? Rey F7, rey por H7, y nuevamente logramos que gracias a este caballo y este peón de E4 el rey no se pueda acercar al centro, ¿no?, atacar los peones acá. Rey F6. Esta posición, si nosotros nos detenemos y la analizamos un poco, podemos entender que es igualdad, pero les comento que es más difícil, mucho más difícil equilibrar acá el juego con las negras, ¿no? ¿Por qué razón? Porque tienen que estar siempre pendientes de los saltos de los caballos, de la penetración del rey. Realmente es como les digo, ¿no? La jugada correcta de las negras, aquí hicieron rey F6 y permiten sencillamente que las blancas, bueno, nos hagan le hagan rey G8 y ahora le hagan la vida difícil, ¿no? Porque esta penetración por acá parece muy muy fuerte. ¿Qué jugada deberíamos hacer con las negras acá para lograr una igualdad más sencilla? A ver, quiero que me digan. Estas son las posiciones que gana Carlsen. Por eso siempre yo tengo un amigo que me decía, Héctor, igualdad no significa tablas, ¿ok? Entonces él tenía esa filosofía. Él llegó a tener casi 2600 de Elo y ganaba puros finales a todo el mundo, al nivel que sea. Veamos acá. Muy bien, Cotito. Centralización del alfil. Esta sí es una jugada realmente interesante. Centralizamos el alfil a D4 y
con un delicado juego de esperas podemos igualar. Obviamente, si tuviéramos a Carlsen de rival, nos van a hacer 100 jugadas y defender hasta el final es sumamente difícil, pero sí se puede hacer, ¿no? Lo que, como les he dicho, ¿no? Las negras siempre van a tener que jugar todas las jugadas exactas. Bien. Rey F6. Rey G8. Veamos que ahora se amenaza Rey F8, Rey E8 y Rey D7. Y acá, bueno, alfil G1. Nuevamente, alfil D4 hubiera sido la mejor opción. Y entonces, bueno, se da un final parecido a la partida, pero el alfil defendiendo al peón de E5. Como vemos, bueno, las blancas estarían penetrando con su rey, pero las negras también se activan durísimo acá también. Irían por el peón de B4. Estos son los análisis más o menos que pudieran jugar las blancas, que como ven, bueno, capturan el peón de E5, pero luego de rey E3 y rey F4, aquí aseguramos las tablas con las negras acá. Bueno, en definitiva, los chances son por la mínima, ¿no? No, perdón. Bueno, la jugada que hacen las blancas, las negras acá es alfil G1 y ahora no les da tiempo. Vamos a ver cómo las blancas van hacia el flanco de dama y le ganan la penetración a las negras, porque no se puede colocar acá en C6 debido al peón de E5, y esto era lo que mejoraba con el alfil en D4 acá, ¿no? Bueno, esto es un detallito que se le escapa a las negras, por eso siempre les digo que constantemente hay que jugar las más exactas. Esto lo aprovecha Ulf Andersson, que bueno, era un maestro en este arte, ¿no? Bueno, alfil D4, B4, fija el peón de B5 y en este momento hay una jugada ganadora para las blancas. Juegan blancas y ganan. Vamos a ver quién me la dice. Muy bien, caballo C5, chicos. Esa es la jugada. Muy bien, Lobo. Muy bien, Emanuel. Caballo C5 jaque. Le da la casilla B6 al rey. En caso de que el alfil capture, podemos ver que el peón corona fácilmente, ¿no? Realmente muy fácil acá. Las negras hicieron rey D6. Y la victoria ahora sí es muy sencilla, ¿no? Las negras tienen 0 contrajuego. No hay manera de entrar con el rey. Bueno, es bastante fácil la victoria, ¿no? Se amenaza B5, caballo C4, B6. Y bueno, siguen y mantienen todas estas debilidades y es fácil la victoria realmente. Una partida bestial donde el pensamiento... lo que es de sistemas, ¿no? Un pensamiento esquemático, ayuda a Andersson a convertir una partida donde incluso estaba, yo diría que parecía inferior, ¿no? Entonces es bueno tener sistemas de juego, estos esquemas ya listos. En este caso vemos que torre y caballo es uno de los momentos en que es mejor que torre y alfil, ¿no? Cuando la estructura allí pareciera un poco fea, ¿no? Chicos, me disculpan el catarro, que estoy acatarrado acá. Bueno, veamos otra posición. Este es un final donde se cumple el principio de las dos debilidades. Todos sabemos que en ajedrez con una sola debilidad no ganamos. Pero si tenemos dos ventajas o nuestro rival tiene dos debilidades, bueno, la tenemos más fácil. En este caso,
Una de las ventajas es la creación de un peón pasado alejado y el peón de G7 que está débil. La primera jugada se ve fácil, B3, bueno, A4 en este caso. Aquí también, bueno, podemos hacer alfil C5, pareciera incluso hasta mucho mejor para hacer A4 acá. Bueno, realmente con blancas está jugando un jugador de casi 2700, ¿no? Vamos a ver qué luego de rey D6, rey D3. El peón de A4 siempre va a ser un peón difícil de capturar porque el rey tendría que alejarse completamente. Y bueno, las blancas hacen alfil D4. Esta es una jugada maravillosa porque obligan a las negras a colocar su peón en casillas de color oscuro. Esto haría que su alfil sea mucho más malo de lo que es ya. Fíjense que ahora este alfil quedó absolutamente mal acá. Pero bueno, las negras hacen E4, confiando en que, bueno, va a capturar el peón de C3. Y ahora juegan las blancas. ¿Qué hacer para ganar acá en esta posición? Alfil F8, atacando G7, Omar. Lo mejor es lo que dice Ardines. Alfil D4. Alfil D4, cambiaremos los alfiles y ganamos el final gracias a la técnica del peón alejado, ¿no? Las negras van a tener que capturar el peón de A, capturar el peón de C y el peón de G es nuestro, ¿no? Así que alfil D4, alfil por G7 y esta posición realmente aquí ya no hay nada que hacer. Bueno, ya el peón en A6 lo colocamos acá, esperamos que el rey se coloque pasivo en B8 y ahora vamos con calma. Esto, como les decía, es esquemático todo. Vamos a ir y llevar el rey a F7 y entonces, bueno, como todos sabemos, este final es tablas si no tuvieran estas tres piezas, ¿no? El final es tabla porque el peón corona en la casilla diferente al alfil de C5. Pero obviamente vamos a ganar utilizando nuestro alfil. Por ejemplo, bueno, para los que no conocen el final, aquí se gana colocando, bueno, incluso pudiéramos ir hasta por el peón de C primero. Es decir, pudiéramos eliminar al peón de C y luego hacer esto. Podemos hacerlo con calma si ustedes quieren. Y aquí, por ejemplo, algo así. Tendría las negras que hacer algo como esto. Alfil B2, por ejemplo. Y ahora si tenemos G7, hay que hacer alfil H6 y alfil C1. Ya el alfil queda sin casillas en esta diagonal y coronamos en la próxima jugada. Sería el plan en esta posición. Bueno, un final muy bien conducido. Vemos que cuando tenemos dos ventajas o mi rival tiene dos debilidades, es muy fácil quebrar su defensa porque o tiene que realizar una defensa o tiene que hacer la otra, y entonces las dos es muy difícil hacerlas muy bien. Ajá, ver esta otra posición. Bueno, esta es una partida entre Peter Nielsen y Alexei Driev. Nielsen en este momento tiene una posición sumamente interesante con las blancas porque está amenazando ahora mismo caballo por H6 y entrar con la dama acá. También el peón de E6 está cayendo. Por lo tanto, pareciera que está mejor. De hecho, siempre yo creo que está un poco mejor acá. En este momento, Alexei Driev hace dama F5. La idea de dama F5 es aminorar la presión. Chicos, discúlpenme un momentico. Jenny, habla bajito y mami. Habla bajito y mami.
Ok, estoy acá. Les comentaba que la idea de dama F5 es aminorar lo que es el ataque, ¿no? De las blancas al flanco de rey. Y ahora Peter hace dama E2. Bueno, fíjense, no se puede capturar el alfil de F4 por dama por E6 y estaríamos capturando en E6 o en D7, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con las blancas acá? Las blancas tenían una opción mucho más interesante y era dama por F5. En el caso de E por F, por ejemplo, tenemos la jugada caballo E3 y aquí tenemos la ruptura de 5 muy interesante, aparte de la presión por la columna G, ¿no? Esta posición me parece muy atractiva para las blancas también. Torre por F5, por ejemplo, como les decía, y luego alfil por H6. Esta posición es ventaja de las blancas porque, bueno, capturamos varios peones y ahora hacemos esta jugada D5 donde las negras están en serios problemas porque la idea es o crear un peón pasado en D o abrir la posición en caso de que se capture en D5. Capturamos acá con la torre y bueno, vamos a capturar en F5 y estamos totalmente ganados acá, ¿no? No les digo que no se puedan defender, quizás con C5 se pudiera crear cierta fortaleza con las negras, pero lo veo difícil, la verdad. Aquí puedo jugar D6, alfil F6 y igual tengo torre D5. Con un juego me parece que es ganador realmente. Bueno, una mala orientación, realmente una mala valoración de la posición hizo que este gran maestro muy fuerte, de hecho, para los que no conocen, Peter Nielsen es el entrenador actual de uno de los entrenadores actuales de Carlsen. Bueno, dame 2 y las negras hacen caballo F6. Bueno, déjenme cambiar el tablero porque ahora vamos a ver la posición de parte de las negras ahora. Luego de que las blancas se equivocan, vemos que la situación ha cambiado muchísimo. Ahora este alfil cumple dos tareas tremendas. Una que defiende muy bien la estructura y la otra que está muy activo en esta diagonal. Alfil E3. Bueno, torre D8. Torre de G1 y rey H7. Luego de torre G4 y aquí, bueno, Peter Nielsen en los comentarios de la partida, él consideraba que todavía estaba bien con las blancas, ¿no? Porque podía seguir presionando luego de torre HG1, pero luego entendió que este alfil realmente es poderosísimo, que era el que bueno, realmente definía la posición. Las blancas ahora mismo están en problemas porque por mucho que quieran presionar el alfil va a defender muy bien, sin embargo está mal sobre todo el peón de D4, luego de torre D5 y torre D8 estas rupturas son muy fuertes. Bueno, luego de E5 veamos cómo se abre la diagonal para el alfil y comienza la posición a caer. Bueno, hay que hacer C3, dama F5 y vamos a ver este final. Valorando este final vemos que la configuración de peones de las negras es óptima, pero las blancas tienen dos debilidades acá tremendas, sobre todo el peón de H5 que hace que una de las torres tenga que permanecer pasiva. Otra de las cosas es que de esta estructura es que si desaparecen las torres podemos hacer G6 y crear un peón pasado alejado, ¿no? Tendríamos un peón de H pasado y las blancas un peón de F, pero ya sabemos que esto siempre es favorable para el peón alejado al final, ¿no? Bueno, A6, cuidando el peón de A7, torre F7 acá, torre H3 y poco a poco podemos ver que Alexei Driev va mejorando su posición, ¿no? Es una cuestión de mucha paciencia. Sencillamente mejoramos nuestras piezas. Torre D5, fíjense cómo la torre de H3 permanece esclava de la defensa. Y bueno, aquí en algún momento habría que activarse C4
me parece una jugada activa, pero sobre todo también debilita la posición. Ahora el alfil está mucho más activo. Bueno, torre 5. Y en este momento juegan las negras. Otro momento clave, me gustaría saber su opinión acerca de esta posición. ¿Cómo jugar con las negras? Tienen aquí 2 minutos para decirme, ¿ok? Ok. Torre por F2. Torre E2. Me parece interesantísimo. ¿Quién me dice torre por F2 acá? Marielis. Marielis, yo consideraría que esa sería una opción práctica muy interesante. Analicemos acá, a ver. Aunque creo que te puedo hacer, por ejemplo, torre por F2, alfil por torre E2, rey D1, y contra torre por F2 tengo torre B3. Sería una manera de activarme interesante. Torre por E3, F por E y torre F2 comiendo en B2 también. Pero recuerde, Manuel, que el peón de E queda pasado, pero igual me parece interesante también. Muy bien. No, pero estuvo bien, Marieli, estuvo bien. A ver, se me pasó el comentario de Sebastián Schnell. Torre E5 para presionar el peón y activar la torre. Muy bien. Me parece interesante también. Torre 5, la verdad que me parece muy bien. Ahora, la jugada de las negras, B5, es súper interesante. La idea es, como les decía, ¿no? Crear una segunda debilidad, sobre todo en el flanco de dama. Buscar tener acceso, ¿no?, al flanco de dama acá. Luego de C por B, C por B. Y ahora tenemos la columna C, por donde molestar ahí, ¿no? Aparte queremos hacer A5 y A4 y crear puntos de acceso al flanco de dama, ¿no? Esta sería como el recurso de la segunda debilidad. Pero sí me llama la atención las variantes de Emanuel y Marieli. Me parece que son muy interesantes. Bueno, se me olvidaba comentarles que Alexei Driev es ultra sólido y bueno, seguramente prefirió jugar cómodamente. De todas maneras, no hay que arriesgarse tanto si tenemos al blanco contra las cuerdas, ¿no? Bueno, acá B3. B3, fíjense que es un pequeño error estratégico, nos da la casilla C3 también. Ahora, luego de torre C7, A4, las negras tienen una posición tremenda. Hacer B por A ahora mismo no es correcto porque la torre entraría, la de F5, en B5, con casi, bueno, dando mates realmente. Así que bueno, torre H1, y luego de los cambios
podemos ver que torre C3, rey A2 y B4, la posición se derrumba por completo. Estamos entrando con la torre en A5, cae el peón de B3 y esto es una posición extremadamente ganada. El peón de B define la partida, ¿no? También amenazamos torre C2. Torre C2, torre B2 y el mate de acá, ¿no? La posición es totalmente ganadora, ¿no? Muy interesante e instructiva la posición. Pudimos ver que el alfil de F6 realmente es la pieza que se puede decir que define la partida, porque lo hace todo, es decir, es tanto una pieza activa como defensiva, en este caso defendiendo el punto G7, y poco a poco las negras se hicieron con la posición. Importante el tema de jugar B5 para buscar esa segunda debilidad en el flanco dama y así, como vieron, tener el acceso a la casilla C3. Realmente una obra de arte de este jugador, Alexei Driev. Nos quedan algunas partidas por ver. De todas maneras, esto es un curso que quiero seguir dándole a ustedes los sábados. Si les gustó, me dicen y lo podemos seguir viendo. El tema de la técnica en ajedrez me parece esencial. Y siempre le digo a mis alumnos que mientras más partidas modelos conozcan, es brutal. Si hay que conocer muchas partidas, hay que pasar mucho, reproducir muchas partidas en ajedrez y estudiar todos los libros que se puedan, ¿no? Entonces, chicos, vamos a hacer un torneo con una posición que vamos a seguir el sábado. El sábado que entra, es una partida, pero no le voy a hacer mucho comentario, pero esta es la que vamos a jugar en el torneo. Déjenme parar la grabación.